Juan Pablo, buenas tardes, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien, muy bien por acá. Bueno, analizando un poco la política y la economía desde la provincia de Neuquén y queriendo indagar en otras miradas, ¿viste? Para tener una noción más diversa y también más amplia de lo que podemos esperar. Yo recién decía, vamos a hacer una consulta o una pregunta respecto de lo que podemos esperar. ¿Es medio una caja de Pandora ir estableciendo esa hoja de ruta de mediano plazo? Bueno, sí, sí, siempre digamos que el hecho de hacer futurología es bastante complejo y mucho más en estos escenarios donde hay tantas variaciones y tantas novedades que suceden a veces inimaginables, entonces es muy difícil decir qué es lo que va a pasar. Sí se puede explicar de algún modo qué es lo que ha venido pasando, ¿sí? Y me parece que lo que estamos viendo es que eh, hay un tema que tiene que ver mucho más con la política que Ujú. con la economía, que está, digamos, amenazando quizás el programa que tenía el gobierno, que tiene el gobierno para el ámbito económico. Y me refiero a, digamos, que es un gobierno que tiene ya 6 meses, que está desde el año pasado, te diría, insistiendo con sacar sus propias leyes que le permitan, digamos, como decíamos, desarrollar ese plan, y vemos que se encuentra con dificultades, digamos, cada día aparece una dificultad nueva. Entonces me parece que el tema tiene que ver con lo político, tiene que ver con la endeblez que tiene el gobierno, digamos, por de no tener fortaleza parlamentaria, porque no tiene muchos diputados, no tiene muchos senadores. Me parece que eso es el flanco débil que se está viendo. Claro, claro, claro. Cuando decís amenaza, ¿te referís a que al frente del Congreso, básicamente? Sí, sí, básicamente a eso, sí, Ujú. sí, sí. Digamos, qué sé yo, pensar que le votaron en contra el DNU, que era una cosa que jamás se había hecho, que una Cámara rechace un DNU de un presidente. Sí, bueno, que con esto de la ley base ya se esté llevando tanto tiempo para tratar de acomodarla. Entonces se ve claramente la falta de presencia parlamentaria que tiene el partido del presidente. Claro, claro. Y de respecto bueno, del procedimiento, bueno, de la búsqueda de esos consensos, bueno, de ir estableciendo esa hoja de ruta en la que, bueno, finalmente terminó terciando esa modificación en algunos aspectos desde el gobierno nacional. ¿Qué ves en ese sentido, digamos, del modo inicial a este modo en el que, bueno, está buscando, acaso, no voy a decir moderar, pero sí otro tipo de acuerdos? Me parece que había una idea que tenía Milei, y que lo llevó, creo, a ganar las elecciones. Es un poco, bueno, con la casta no se negocia, con la política no se negocia, y creo que tenía un gran apoyo popular en eso. La Sí. gente realmente pensaba eso, y sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, parece que, a pesar del respaldo popular, y de las intenciones manifestadas, la política sí hay que negociar, ¿eh? Ujú. Entonces, bueno, lo que está pasando ahora es que se han abierto todos los canales de negociación, que son un poco los que están destrabando este tema, pero me parece que vamos a tener incertidumbre hasta que, por lo menos hasta que salga la ley base y el paquete fiscal, que además de los beneficios que tienen, digamos, a mi criterio, y creo que la mayoría, digamos, de que son cosas buenas para la economía, me parece que el hecho de haber sacado su ley, de haber sorteado este escollo, va a hacer que, bueno, se vuelva a tener, principalmente, obviamente, de los mercados, digamos, un poco más de confianza en el plan del gobierno. Es decir, que esta incertidumbre
política se atenúe bastante. Ujú. Bueno, la inflación en Cava marcó 4,4% en mayo. Bueno, es un acumulado, si mal no recuerdo, en torno al 80%. ¿Qué tendencia ves en los próximos meses? El tema del dólar también, ahí, bueno, como una emergente importante en la última semana, en función de esas variables políticas que vos mencionabas también y de algunas definiciones económicas. ¿Qué podemos esperar en materia inflacionaria? Algunos dicen, bueno, incluso economistas más vinculados al gobierno nacional, va a costar bajar de 4 puntos, de 3 puntos. ¿Qué escenario te parece que se puede ir dando en los próximos meses? Bueno, me parece que el hecho de que ya estemos hablando de 5, 4, 3 puntos es realmente muy positivo. Pensar que hace 6 meses hablábamos de hiperinflación. Ujú. Entonces me parece que ahí hay cosas positivas. ¿Salimos de ese riesgo ya? Sí, ya no hay riesgo de hiperinflación, Ujú. digamos, se ha manejado todo el exceso monetario futuro que había, se ha manejado muy bien. Obviamente, a ver, no quiero No querés hacer no, futurología. no quiero no ser prudente, porque nosotros Claro, sabemos que acá en Argentina la experiencia nos dice que, bueno, nunca se puede descartar claro. nada. Pero bueno, al parecer sí, o sea, el riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un episodio hiperinflacionario es bajísima en este momento. Creo que se ha logrado eh, soportar los costos de la baja de la inflación. Yo no sé si se acuerdan que en el discurso, creo que fue del 1 de marzo, el presidente dijo que los héroes eran el pueblo argentino, que había sido capaz de tolerar la baja de la inflación, que es algo muy doloroso y que fue muy doloroso, ¿sí? Ujú. Me parece que ahora ya se está empezando a ver que los ingresos pueden aumentar más que la inflación, ¿sí? Estamos hablando de una inflación de alrededor del 5% aproximadamente para el mes de mayo, y hay incrementos salariales en diferentes acuerdos que están en el 10, en el 11. Es decir, va a empezar a recuperarse. Es decir, todo este costo que tuvimos que pagar durante estos 6 meses para bajar la inflación, ahora empiezan a atenuarse y empezamos a estar un poco mejor, digamos, desde el lado de los ingresos, desde el lado de la capacidad de consumo de las familias. Claro, claro. Eso lo veo como algo positivo, digamos. Creo que está bien. Todavía falta un poquito de reacomodamiento de precios. Hay precios que todavía no se han acomodado, ¿Cómo cuáles? ¿sí? Como por ejemplo las tarifas, Ah, claro. ¿sí? El Las frente del tarifas, gas y la electricidad. los regulados, digamos. No Ujú. todos los regulados están en su nivel, y que a eso va a generar un poco de inflación. Después hay otros precios que son buenos para la economía, que suban, como por ejemplo lo que ha pasado con los inmuebles, ¿sí? Empieza a haber una recuperación del precio de los inmuebles. Si sos propietario, bueno, sería digamos, lo que me estás planteando desde esa óptica, digamos. Bueno, digamos que es un buen signo de la economía en general, digamos. En una economía Ujú, sana y que funciona bien, ujú. los precios de los inmuebles son más altos, y normalmente cuando los precios de los inmuebles son muy bajos, nos dice que estamos en una economía que está o en recesión o con una capacidad Claro. muy complicada de consumo. Así Bajos en que dólares serían, ¿no? sí, o sea, sí, esto Claro. es básicamente la moneda del mercado inmobiliario, es dólares, sí. Sí. Sí, claro, claro, claro. Bueno, y después tenemos temas más financieros, como el tema de la tasa de interés, Ujú. que ha bajado y que ha permitido que empiece a aumentar un poco el crédito al sector privado. O sea que se empiezan a ver algunas cosas del lado puramente económico, puramente técnico, pero como te decía al principio, y como me parece que es la idea general, todo está condicionado a lo político. Ujú. Este actor político que obviamente sabemos que en Argentina es muy importante,
Entonces creo que, bueno, a ver, se ha manifestado muy claramente, creo que el gran acierto del presidente durante su campaña es ir contra la política. Entonces esto, si bien son palos en la rueda, por otro lado, también le están dando la razón Ir contra la al. política, en qué sentido lo decís? Digo, porque el día de la primera vuelta lo primero que hizo es recurrir a, bueno, a un respaldo político, digamos, ¿no? Sí, Decís de un espectro de la política, entiendo. no, no, yo te diría que es el tema de la política en general, más que nada lo que es. A ver, no sé cómo explicarlo claramente, pero hay muchas cosas en la política que las verdaderas intenciones no son Ujú, las que se declaman, ujú, ¿sí? Y que esas verdaderas intenciones están completamente en contra del bienestar general de la población, por más que las disfracen de otra cosa, ¿sí? Me parece que hay como un sinceramiento de ese tema, pero aún hay muy fuertes defensores de eso. Por darte un ejemplo, se había planteado lo de la no obligatoriedad del aporte sindical, lo cual me sí, parece fantástico, que cada trabajador decida si tiene intenciones o no, sí. y que está, es bastante evidente que los, los grandes beneficiados son los propios sindicalistas, ¿sí? Ujú. Que manejan cajas enormes, que manejan además las obras sociales de los sindicatos, que contratan a sus propias empresas como prestadores. O sea, hay todo un entramado que es complejo y Claro. que empieza a verse que la gente está reclamando que sea más transparente, pero sin embargo se están defendiendo los interesados, digamos, y están haciendo todo lo posible por mantener esos privilegios. Bueno, eso se da en muchos sectores, ¿sí? Entonces me parece que eso es lo que se refiere con la política, no la persona, el político en sí, sino esas Ujú. estructuras que existen paralelas al Estado o dentro del Estado que benefician a esta gente, digamos, que, como te decía, vende un discurso completamente diferente a la realidad. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, tener tu mirada también respecto de este momento económico, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Juan Pablo Serra, economista, también nos daba su mirada, compartía su mirada también respecto de este momento económico y también de, bueno, interpretando la cuestión política, tallando en este momento económico.